Cuando comencé a estudiar, tuve como año y medio con un rabino sefardí y tuve la oportunidad de entrar en el mundo más ortodoxo que podemos encontrar dentro de las raíces hebreas, específicamente lo que son los sefardí, la cultura sefardí. Tuve como año y medio. Pienso que esta es la razón por la cual quizá mi esposa al principio vio un cambio tan abrupto dentro de lo que yo estaba aprendiendo y se asustó un poco, y algunos hermanos también. Lamentablemente es un excelente rabino, aprendí muchísimo, tengo material de él tremendo, fue mi base. Niega a Yeshua, así que muy responsable y respetuosamente me dijo, Walter, sigue tu camino, yo sigo mi camino. De ahí entonces continué estudiando Rabbi Ralph Messer, donde aprendí toda esta cuestión de enseñar con los PowerPoints, porque antes yo no lo enseñaba así. Seguí así, estuve un tiempo antes de él, siguiendo como muchos de ustedes a Perry Stone. Perry Stone, mucho tiempo. Fui a una actividad de mentoría, estuve en un programa de mentoría un tiempo. Este, que creo que leí casi todos los libros desde el primer panfleto que él hizo, un panfleto que él hizo cuando él empezó su ministerio acerca del shofar. Y luego entonces, de ahí entonces conecté con mi hermano Gabriel Paredes, con Rico Cortés, Joseph Good, hasta el día de hoy. Pero a través de mi hermano Rico, que comenzó a introducirme la enseñanza del templo, pero a la misma vez, mientras él hacía los estudios, me interesó otra avenida por donde yo veía que era el contexto antiguo Medio Oriente, y siempre lo digo públicamente, porque nadie está aquí solo, nadie está aquí solo, y tú aprendiste de alguien, y a veces la gente no le dan créditos, ni a libros, a autores, ni en este caso mentores, gente, y eso, además de que es inseguridad, es una falta de ética en el proceso del crecimiento de un líder. Y vi esta avenida que siempre me interesaba, la parte de la sociología, de la antropología, el contexto cultural de las cosas. Y seguí y entré en este mundo académico donde encontré personas que mientras enseñaban y estudiaban comenzaron a negar la Biblia y a minimizar la Biblia y a traer la Biblia a nivel de cualquier libro humano. Y aunque sí la Biblia, como biblioteca, conjunto de libros, tiene mucha mano humana ahí, no solamente en la narrativa, sino en las ediciones, pero adentro está la palabra de Dios, el mensaje del creador del cielo y de la tierra, que es el rey de Israel. Así que entré en este mundo, como muchos dicen, académico. Y me di la oportunidad de entrar en un lugar donde muchos al salir salen negando a Dios, negando a Yeshua, negando. Sin embargo, aprendí a manejar la información, donde algunos decían que el relato de la creación fue un invento de los hebreos. Yo aprendí a manejar la información en el contexto cultural, estableciendo contraste y entendiendo los métodos de comunicación oral y el propósito de ciertas narrativas encapsuladas o en la forma o en el estilo de mitos, tradiciones, etcétera. Ahora sí es verdad, hermano. He aprendido y sigo aprendiendo a manejar la información y poder entrar en un mundo donde la gente niega la veracidad de la palabra de Dios, y yo poder enseñar el contraste de las culturas vecinas de Israel, donde todos participan en una cosmovisión compartida. Ver que hay una distinción en el Dios de Israel. Y aunque usted piense que la distinción es invento de hombre o no, yo te voy a decir lo que yo veo. Yo veo el Dios del cielo y de la tierra manifestándose a través de una nación.
trayendo justicia y bondad, o expresando el mensaje de justicia y bondad a través de una nación de seres humanos imperfectos como tú y yo. Sacar entonces el trigo de la cizaña, penetrar el escrito sagrado y descubrir el mensaje hermoso, puro y poderoso del Dios del cielo a través de la nación de Israel y llegando a cada uno de ustedes. Espero que la parashá Yitro sea de bendición para todos ustedes, mientras hoy hablamos acerca de teofanía de la tormenta. Veamos. Bienvenidos a la Parashá Yitro 2022, Teofanía de la Tormenta, el contexto de la literatura ugarítica para comprender la manifestación y el mensaje del Dios de Israel en el Sinaí. Las escrituras de la Parashá Yitro cubren capítulo 18 de Éxodo hasta el capítulo 20, verso 26, la Haftará, o la porción donde encontramos profetas, la otra parte del Antiguo Testamento, el Tanaj, como también se le dice. Isaías capítulo 6, del 1 al 7, y capítulo 7, verso, y 6, ¿cómo está esto? ¿Qué? Capítulo 6, del verso 1 al 7, 6. Y el capítulo 9, del verso 6 al 7. Ok, ahora estamos claros. Y el Nuevo Testamento, o escritos del primer siglo, o Brit Hadashah, Mateo capítulo 5, versos del 8 al 20. Vamos a orar y dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos también en hebreo. Baruch et Adonai hamevorah. Baruch Adonai hamevorah l'olam ba'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato, Baruch Adonai noten ha-Torah. Amén. El resumen general de la Parashá Yitro se divide básicamente en dos episodios. En el primero, que es el capítulo 18, Israel recibe su primer sistema de gobierno delegado a líderes de millares, centenas, cincuentenas y decenas por consejo de suegro Yetro, suegro de Moisés. Cuyo nombre es que lleva esta parashá, Yetro o Yitro. Ahora, en la segunda parte, que es los capítulos del 19 al 20, entonces Israel recibe la Torah, lo que se llama Matan Torah, recibe la constitución, donde entonces vemos todo este conjunto de principios consagrados en la ley que guía la forma en que se gobierna una nación, específicamente Israel, y el estilo o el método de esta transferencia de sabiduría encapsulada en leyes y en decretos y demás, fue a modo de un convenio. Y porque así se comunicaban en el antiguo mundo y los socios, hermanos y familias a través de convenio. La voz de Dios mismo da un breve resumen de sus ideas clave en la forma de
los 10 mandamientos o las 10 palabras o las 10 declaraciones. Así que esta parashá habla del consejo organizativo de Yetro a Moisés y de la revelación de los 10 mandamientos dados a los israelitas en el Sinaí. Eso es básicamente lo que estamos viendo en esta parashá. Ahora, la parashá la encontramos, como te dije, en Éxodo capítulo 18 hasta el capítulo 20. La parashá es la más corta de las porciones semanales de la Torá, aunque semanales de la Torá en el libro del Éxodo perdón, pero no de toda la Torá de los 5 libros. Tradicionalmente se lee parte de esta parashá, Éxodo 19-20, como parte de las lecturas litúrgicas o tradicionales en Shavuot o Pentecostés, porque conmemora la entrega de la Torá. Así que cuando abrimos la puerta de esta parashá, pues vemos a Yitro que trae a su hijo Séfora y sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, a su yerno Moisés y Moisés. Entonces sigue el consejo de Yitro de nombrar jueces y literalmente delegar. Reciben la Torá, los hijos de Israel, entonces escuchan tanto al Eterno como a Moisés y deciden hacer todo lo que escuchan, y entonces se les pide que se preparen o se santifiquen durante 3 días, porque el Eterno iba a descender a encontrarse con ellos. Así que en este encuentro entre el Dios de Israel y su pueblo, que nosotros acá diríamos, wow, qué emocionante, pero lo que el texto nos está narrando, hermano, lo que el texto nos está narrando es para ellos aterrador, ese encuentro para ellos. Ellos hasta se sentían amenazados. De hecho, aquí es donde encontramos la escritura donde se establece el precedente de que el que ve a Dios muere. Porque Moisés tuvo cara a cara y no murió, elevando a Moisés a otro nivel, como quien dice. Entonces, de hecho, cuando tú estudias, creo que puede ser un estudio acerca de esto. Cuando tú estudias la entrega de los 10 mandamientos, es más, lo voy a hacer para Shavuot. La entrega de los 10 mandamientos, hay algo que describe el encuentro entre el Dios de Israel y la nación, diferente en Éxodo y diferente en Deuteronomio. Se los dejo ahí. No se los voy a decir porque entonces me van a dejar a mí sin material. Se los dejo ahí. Déjame anotarlo por aquí para enseñarlo en Shavuot. Estoy en vivo. ¿Ok? Y entonces, ya. Ay, Dios mío. Porque si no, le doy todas las balas y me quedo yo sin video y sin material. ¿Qué ustedes se creen? Bueno, la cuestión es que es aquí donde aparece en la escritura de este precedente, ¿verdad? De este pensamiento del que el que mira a Dios, el que ve a Dios, ¿cómo te digo? Tiene la posibilidad de morir. Ellos estaban asustados. Ok. Habiendo dicho eso, pues entonces vamos a hablar un poquito acerca del monte Sinaí. La teofanía de nubes, truenos y terremotos. Ahora, volviendo al título y a nuestro tema, teofanía en la tormenta. Quiero explicar o definir algunas cosas, por favor. ¿Ok? Explicar y definir algunas cosas. Por ejemplo, teofanía es un concepto teológico que lo que significa es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Ok? Y es diferente a simplemente una visión. Por ejemplo, la voz de Dios a través del arbusto que ardía y no se consumía es una teofanía. La nube de día y la columna de fuego de noche frente de Israel es una teofanía. ¿Ok? Es una teofanía. Entonces, cuando digo en el contexto de la literatura ugarítica, tenemos que preguntarnos, y esta es una pregunta que nos vamos a contestar hoy, ¿por qué Dios escogió manifestarse en estas formas? ¿Por qué Él escogió manifestarse en estas formas? ¿Por qué la teofanía en estas formas? Tenemos que entender el significado de estas teofanías.
pero la Biblia no nos da mucha luz y tampoco vamos a ir a la teología porque la teología, hello, vino los otros días. Así que tenemos que como que comenzar a estudiar el pensamiento cultural de Antiguo Medio Oriente, tanto de Israel como los vecinos de Israel, y las formas de ver las deidades y de explicar estas manifestaciones en el contexto religioso o cultural o espiritual de estas personas para este tiempo. Así que estoy escogiendo en la parte norte de Siria, que estamos conscientes de que era el área donde estaban los hititas, y Ugarit, que era una ciudad muy próspera, donde se encontraron un montón de tablas de arcilla con información que nos ayuda a entender culturas para el tiempo de Abraham, etcétera. Y por eso es que estoy escogiendo literatura ugarítica muy acorde con la forma en que los académicos utilizan literatura ugarítica como escrituras cuneiformes para entender palabras extrañas del hebreo y culturas que aparecen en forma implícita ocurriendo en la vida de los protagonistas de la escritura hebrea, específicamente la Torá, el Tanaj completo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar rápidamente. Y como les dije, Monte Sinaí, la teofanía, o sea, esta manifestación de nubes, trueno y terremoto. Ok, así que vamos a comenzar. Vamos a leer Éxodo capítulo 19. Vamos a comenzar con el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Veis? Yo me voy a manifestar. Eso es una teofanía. Eso es una teofanía. Entonces, otra vez la pregunta: ¿por qué una nube espesa? ¿Por qué? ¿Y qué significa una nube espesa para esta gente? ¿Por qué Dios escogió? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Mire, hermano, para tú buscar la respuesta, tienes que estudiar libros como, por ejemplo, recomendaciones para todo el mundo. Ustedes hablamos, lo tienen, lo han escuchado. Zondervan Illustrated Background Commentary. Walton, hello. ¿Ve? Esto te habla acerca de contexto cultural, no de teología. Jóvenes, teología es algo muy normal de la religión. Hermano, la religión no es mala ni la teología. Simplemente que te van a dar una información, pero es limitada. Es limitada. ¿Ok? Así que todas las religiones tienen una teología. Teología es lo que es el estudio de Dios. O el estudio de su Dios. ¿Ok? Así que teología lo vamos a encontrar en las religiones. ¿Ok? ¿Qué es religión? Religión es simplemente un sistema de creencia organizado, creando o definiendo un culto alrededor de una deidad o deidades, y los ritos de transición, rezos, valores que rodean a aquellos que se identifican con esa deidad. Yo tengo religión y tú también. Religión es un concepto sociológico, antropológico, no es negativo ni positivo. Así que dejen de la cosa esta de que yo no tengo religión, yo lo que tengo es relación. Relación es gracia a convenio, así que tú tienes que estudiar el contexto legal de la escritura para entender relación. Y religión es simplemente la perspectiva antropológica o sociológica de que tú eres una persona que tiene un sistema de creencias organizado. Tu sistema de creencias es organizado. ¿Sí? Pues tú tienes religión, déjate de cosas, ¿ok? Todas las religiones tienen una teología. O sea, tú no puedes separar una de la otra. Si tú tratas de separar una de la otra, es tiempo de coger tu púlpito y elevarlo un poquito y documentarte en conceptos, porque una de las razones por las cuales por muchos años veían a los cristianos como una subcultura era porque no estábamos bien documentados. Decíamos cosas, iba a decir disparate, pero no lo es. ¿Ves? Tenemos que educarnos, hermano. Y hay gente que cree que educarte es tronchar el espíritu. No, yo no quiero estudiar tanto y todas esas cosas académicas, o todo lo mío es el flow y la unción. ¿Sabe qué?
muchas veces no están operando ni en la unción. ¿Sabes lo que es la unción? Es esa autorización divina para hacer lo que el Eterno te llamó a hacer a cierto extent, a cierta medida. Y si tú sabes que Dios te llamó, tú tienes que entonces prepararte y estudiar, invertir tiempo en estudiar y prepararte. Porque esto es una responsabilidad, porque ahora mismo mientras la gente te está escuchando, están poniendo sus vidas, sus almas, sus corazones sobre la mesa, creyendo lo que tú dices, porque tenemos una credibilidad. Otro libro es Behind the Scenes of the Old Testament. Mire esto, mira lo que dice, Cultural, Social and Historical Context. Así que yo te pregunto, leyendo la Biblia y viniendo con frases como que no tengo religión, tengo relación, aleluya, en serio, hermano, hay que estudiar, pero es que yo les digo que se matriculen en el programa discipulado, en la yeshiva, etc. Así que tenemos que estudiar. ¿Ves? ¿Tú quieres teología? Mira, teología judía. Esto es obligado. Sadia Gaon. Hello. Pero mira, es el libro de creencias y opiniones. Esto ya es un contexto más de sistema de creencias. Esto no te va a ayudar a ti a entender por qué el Eterno se manifestó como una nube. Tienes que ir al contexto cultural. Esto es más teología judía. O sea, tenemos que aprender a utilizar todo el material. Por ejemplo, la idea rabínica de halajá. La idea rabínica de halajá. ¿Qué es halajá? La idea de mijá. La diferencia entre halajá y mijá, lo que es costumbre y ley. Dentro del contexto de la Mishnah o del Talmud, que son dos cosas diferentes. Ese es otro aspecto que pertenece a la cultura judía per se. Tenemos aquí teología, esto más filosofía, que es el aporte de Maimónides, el famoso trabajo de él de Guía de los Perplejos. Sumamente interesante, yo no estoy de acuerdo con todo, pero me encanta, sumamente interesante. ¿Qué les quiero decir esto? Tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos, hermano. Y eso es lo que yo llamo meterte en el espíritu, y meterte en la escritura y meterte con Dios. Así que, seguimos. Gracias. Ok, así que entonces, verso 9, Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Así que esto fue algo público, donde el Eterno lo hizo a propósito para que creyeran que Moisés no estaba solo, sino que literalmente, hermano, literalmente tiene que estar endosado por el Eterno, porque todos escucharon y vieron. ¿Ok? Perfecto. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Yahweh. Ok. Aquí está el 9. Ok. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, o sea, que se preparen y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalará término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, o sea el shofar, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó el pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos al shofar de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea que hubo como un terremoto. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, o sea, del shofar, la voz de Dios era como un shofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios, con esa voz como de shofar, le respondía en voz tronante. Ahora,
¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? Un encuentro entre Dios y Moisés y Dios, Yahweh, y la nación de Israel. Ustedes vieron todos los detalles que había en esta descripción: truenos, humo, fuego, terremoto. Y de hecho, el Eterno le dice a Moisés: voy a aparecer como una nube espesa. Así que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el Eterno se le apareció a Elías, la experiencia de Elías cuenta de que no lo vio ni en el terremoto, ni en el torbellino, sino en el viento apacible, suave. ¿Y por qué no apareció suave? Hola, hijos míos, aquí estoy. ¿Por qué no apareció suave? Relax. Apareció con estos truenos y esta tormenta y el terremoto y el fuego y el humo y... ¿What? ¿Qué es esto? Entonces, tenemos que preguntarnos por qué. Sabiendo que nuestro Dios no es un Dios vano. Todo lo que él hace con un propósito. Así que ese propósito y esa intención está escondido en la conciencia, la mentalidad, la forma de pensar cultural religiosa de la audiencia, cosa que tú y yo no sabemos y cosas que no vamos a descubrir leyendo un libro teológico, sino que tenemos que ir a libros antropológicos y libros que traten de culturas antiguas. ¿Capiche? Ok, gracias. Ahora, el encuentro. De eso es lo que estamos hablando. Miren esto. Y estén preparados. Verso 11. Vamos a repasar el verso 11. Porque el tercer día el Señor va a descender. Y fíjate que esta idea del Señor, decir, estén preparados porque voy a descender al tercer día y estén preparados, aparece por lo menos tres veces. Al tercer día, cuando amaneció, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre la montaña, un toque de bocina muy fuerte y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés condujo al pueblo fuera del campamento hacia Dios y se colocaron al pie de la montaña. En el monte Sinaí echaba humo por completo porque Dios había descendido sobre él en fuego y su humo subía como el humo de un horno. O sea, subía del monte y todo el monte tembló. Un terremoto con violencia. El sonido de la bocina se hizo más y más fuerte. Mientras Moisés hablaba, Dios le respondía. El Señor descendió sobre el monte Sinaí a la cima de la montaña y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Estas descripciones ubican claramente al encuentro de Moisés con Dios en la cima de la montaña. Y este es lo interesante de todo esto. Y esto es algo que voy a enseñarles después a ustedes. No solo subió Moisés, sino que Dios bajó y se encuentran en el Sinaí. Ok. Ahora, espero que hayan utilizado su imaginación en este escenario que acabo de describir, Éxodo 19. Ahora vamos al contexto de Antiguo Medio Oriente, que es la raíz, que es donde nace el pensamiento colectivo, cultural, religioso, cosmovisión de cananeos, hebreos, hititas, los que vivían en Ugarit, Mesopotamia, etc. ¿Qué es lo que garantiza esta manifestación de Dios de esta forma? Que tanto hebreos, egipcios, cananeos o sumerios, cualquiera mesopotámico, los que vieran esa manifestación, todos iban a entender en forma general la misma cosa. ¿Qué cosa? Lo que te voy a decir ahora. El Dios que desciende sobre el monte con truenos. Veamos un momento el Salmo 104. Si son tan amables, en diferentes versiones. Mira qué cosa interesante. Él es
Tú verifica la versión que tú tienes en tu casa, pero voy a compartir algunos. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. El que hace de las nubes su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Así que está hablando aquí del Eterno, de Yahweh. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa, allá en lo alto. Convierte las nubes en tu carro, viajas sobre las alas del viento. Veamos otra versión. Alabemos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Dios mío, tú eres el Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. ¿Qué está describiendo aquí? Está describiendo aquí al Dios que vuela o que usa nubes como su transporte aéreo. ¡Wow! Se le llama en el antiguo Medio Oriente, en inglés Cloud Rider, en español el que cabalga sobre nubes. Esta imagen era común en el antiguo Medio Oriente porque describe el Dios de la fertilidad, el Dios que controla las estaciones del año, el Dios que controla las siembras y la cosecha, el Dios que controla el sol y la luna, el Dios que tiene el control, que es el Dios que está por encima de otros dioses. Se le llamaba Baal. En diferentes áreas, dependiendo del área, le ponían el otro nombre. Pero Baal era como el título, que lo que significa es Señor, Maestro, también en otro contexto, esposo, etc. Ahora, yo sé que esto es un poquito sensitivo, yo comparar estos dioses con el Eterno, pero la comparación es en el modo de contraste, el modo de contraste. Así que habiendo dicho esto, leo lo que tengo aquí, que lo saqué de un escrito de Walton. Alegar paralelos entre las escrituras y otros textos del antiguo Medio Oriente siempre ha sido motivo de controversia. La clave es estudiar estos paralelos para hacer el contraste. Ese no es Walton, ese es Walter. Ese fui yo. La clave es estudiar estos paralelos para hacer el contraste. Y esto es importante, por eso que aclaro esto. No es lo mismo decir, viste, el Dios que cabalga sobre las nubes, lo están diciendo los sumerios. Y entonces ahora aparecen los salmos. Eso quiere decir que Yahweh no existe, que es un invento y que los judíos se copiaron. Una cosa es decir que se copiaron de él, y una cosa es cuando ya lo que se llaman motivos o motifs o símbolos, iconografía cultural, era común entre todas las naciones y nadie sabe quién lo empezó primero. Todos están pensando lo mismo, están viendo lo mismo, están entendiendo lo mismo. Y ahí entonces lo que nos resta es hacer contraste. En otras palabras, ¿en qué se diferencian? Porque en esa diferenciación, como cuando separamos Shabbat del día común, hacer diferencia es lo que entonces establece que una cosa sea común y otra cosa sea sagrada, o una cosa sea perteneciente a las naciones y otra cosa sea una distinción que exalta, resalta y distingue a Yud, Hei, Vav, Hei, a Yahweh, al Eterno Hashem. Ok. El elemento comparativo y de contraste que quiero mostrarles es explicar por qué el Eterno escogió manifestarse de esta forma tan portentosa en el monte Sinaí. Me gusta usar esta palabra portentoso. Yo no soy muy dicho y ducho en español, mi primer lengua es inglés,
pero yo lo busco y por entonces yo, suena una palabra que alguien inteligente utilizaría para describir algo poderoso. Así que yo, como quiero parecer inteligente, lo escribí de esta forma. Impresiona, ¿verdad que sí? El Eterno escogió manifestarse de esta forma tan portentosa en el monte Sinaí. También la misma consideración del narrador de la escena de la entrega de la Torá y esta manifestación de soberanía y poder a través de trueno, humo y terremoto. Quiero hacer el contraste entonces con el elemento mitológico o mito poético del que cabalga sobre las nubes. Esa frase describe a una simbología muy común en el Antiguo Medio Oriente de este Dios que está por encima de los dioses. Y los textos que acabamos de leer son los que vamos a considerar del Salmo 104.3 y la epopeya ugarítica de Baal. Ahora, no, cuando escribí esto y hice el material tuve que cortar. Así que no voy a entrar profundo en la epopeya o lo que se llama el ciclo de Baal. Pero el ciclo de Baal básicamente resume él peleando con el caos, entonces está en el inframundo y resucita, algo parecido con los egipcios. Y es la razón por la cual se explica por qué Baal está detrás de las diferentes estaciones del año. Porque cada estación que comienza y termina es como si fuera la muerte y la resurrección de Baal. Y ahí es donde se le llama el ciclo de Baal. Ok, así que tanto la Torá como los textos ugaríticos describen a Yahweh o Baal como un jinete sobre las nubes. Así que el motif, ya ustedes saben lo que es motif, se lo he dicho un montón de veces, mito poético de montar en las nubes se puede ver en muchos textos antiguos del Antiguo Medio Oriente, donde un dios de la tormenta cabalga, corre, se transporta en los cielos a través de su carro de nubes angelicales. ¿Lo están viendo? Esto es cierto también para las porciones de la Biblia hebrea que describen a Yahweh como alguien que hace de las nubes su carroza que camina sobre las alas del viento, que es lo que acabamos de leer en el Salmo 104.3. Dado que Ugarit, como te dije ahorita, es en la literatura el vecino cananeo más importante de Israel, se convierte en un tema de interés, la literatura de Ugarit, cuando Baal también es llamado jinete entre las nubes. Así que estamos comparando aquí porciones cuando, y esto lo vamos a ver ahorita, cuando se encontraron en Ugarit, se encontraron un montón de arcillas, tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que tenían muchas cosas, eran contratos diplomáticos, poemas, canciones, cosas del diario vivir, pero también habían como estos salmos que eran himnos. Entonces se parece mucho a algunos himnos, salmos como Salmo 29, porciones de Deuteronomio, porque mencionan este Dios que cabalga sobre las nubes y el esplendor y todas los adjetivos y las palabras que se utilizan para demostrar lo poderoso y lo grande que es el Eterno por encima de... Imagínate, él es tan grande que él usa las nubes como un carro. Por eso se llama Cloud Rider, el que cabalga sobre las nubes. Entonces, miren el contraste que hay en esta literatura ugarítica que tenemos aquí a mano izquierda y en la Torá. Por ejemplo, Baal se sienta en medio de su montaña divina, Safón. ¿Ve? Entonces el otro lado dice Yahweh vino del Sinaí. Entonces dice en medio de la montaña de la victoria, 7 relámpagos, 8 haces de truenos, un árbol de relámpago en su mano derecha. Entonces al otro lado dice a su diestra resplandece un relámpago. No hay nadie como el Dios de Jesurún, o sea Israel, que cabalga los cielos en tu ayuda. Y así sigue hablando. Así que ustedes que están, ¿verdad? Que están aquí, si quieren darle un screenshot a lo que tengo ahí, o los que están suscritos en mi sección avanzada, tienen entonces el beneficio de bajar toda esta información a su computadora o imprimirlo, pues pueden hacer la comparativa. Pero lo estoy diciendo, estas comparativas
para que usted vea, hermano, el contraste. Acuérdate que el issue no es quién se está copiando a quién, porque quién vino primero. Estamos hablando de que es una literatura compartida, una cosmovisión compartida. Muchas cosas pensaban igual por una sola razón. Venían del mismo sitio, las cunas de la civilización, y están viviendo en el mismo lugar. Es difícil entender eso. Seguimos con más ejemplos de esta frase, donde encontramos a el Eterno y como describen al Eterno, como se describe al Dios ugarítico, Dios de los truenos, que también se sentaba sobre una montaña. El Deuteronomio 33, 26, que ya lo leímos, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Salmo 68, 4. Cantar a Dios, cantar salmo a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre, alegraos delante de él. Salmo 68, 3. Al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa. Ve, hermano, entonces todas estas cosas son bien interesantes cuando comenzamos a entender el contexto y comenzamos a ver que hay un contraste con literatura ugarítica. Ahora, así que nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Existe entonces un paralelismo legítimo? Escuche esto bien. Entre esta imagen o motif de el jinete y su cabalgar sobre las nubes que encontramos en la Torá y la expresión cananea de Ugarit, jinete sobre la nube. ¿Hay un paralelismo legítimo? Entonces tenemos que contestarnos otra pregunta. ¿Cómo manejar la información de este paralelismo o de este paralelo? ¿Y cuál es el propósito del salmista o del autor de Deuteronomio, donde aparece, en incluir el lenguaje parecido al de Baal cuando está describiendo a Yahweh? Interesante. Ahora, ay, señor, no sé si hacer esto. No sé si hacer esto. Mira. Ay, señor. Estoy en vivo. Aquí cabalga sobre los cielos. Exaltar, cabalga. Mira. Salmo 68, 4. Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Mira. Yo, como muchos de ustedes, tenemos nuestro contexto cultural religioso llamado pentecostal. En la iglesia pentecostal cantábamos un corito. Cántale a mí, Señor, pues el triunfo con gloria, al caballo y al jinete echó en el mar. Claro, refiriéndose, miren, escuchen esto bien, refiriéndose a quién, a Faraón, al jinete y al caballo al mar. Ok. Pero también en todas estas victorias que el Eterno, que lo están presentando como el que cabalga sobre las nubes, porque aún la nube de fuego y la nube de la columna de humo es como Dios cabalgando sobre las nubes. It's the same imagery, ¿ok? Así que estamos viendo al que cabalga sobre las nubes derrotando al jinete deidad faraón de los egipcios. Así que este jinete de las nubes de Israel está derrotando a los demás jinetes, el de Egipto, incluyendo al de Ugarit, etc. Es el bottom line. Ahora, le voy a poner aquí de Radamés Marrero, que lo tengo aquí, yo no tenía esto planificado. Pero a ver si se acuerdan de esta canción, para que usted vea que a veces cantábamos coritos y canciones y no sabíamos que eran de salmos, cuyo contexto era literatura ugarítica, cuando hablaba acerca de jinete y de caballo y del que cabalga sobre las nubes, etc. Oye. No sé si lo oí. Cantaré a mi Señor, pues el triunfo con gloria, al caballo y al jinete hecho en el mar. Cantaré a mi Señor, pues el triunfo con gloria, al caballo y al jinete hecho en el mar. Jehová, mi Dios. Mi fuerza y mi canción. Vamos, cántalo conmigo. Jehová,
es Dios y Dios de mis padres. Jehová es Dios y Salmos. Dedicado a todos esos salseros. Eso le encanta a los salseros. Ya, se acabó, ya. Con lo suave. Con lo suave conmigo. Ay, señor, es que como decimos en catedral, es que le gusta. Eso mismo. Ok, continuamos aquí. Eso fue como un brequecito ahí. Ok, Baal en Canaán. En 1929, una excavación arqueológica en un montículo en el norte de Siria llamado Ras Shamra desenterró los restos de una importante ciudad portuaria llamada Ugarit, cuya cultura desarrollada se remonta a 3000 años antes de Cristo. Entre los hallazgos importantes se encontraban tablillas literarias que abrieron la puerta a una comprensión más profunda de la cultura antigua Medio Oriente y de la Biblia. Esas tablillas incluían textos religiosos sirio-cananeos. Ahí está importante. De deidades paganas mencionadas en el Antiguo Testamento. Una de las deidades era, Baal, que significa señor o maestro, también significa esposo. También se usaba como el nombre propio del dios cananeo de la tormenta. En el ciclo narrativo de Baal, de Ugarit, él era el supremo padre de los dioses que vivía en una montaña cósmica. Un consejo divino de dioses, o sea, lo que se llama un panteón o un sanedrín, un concilio de dioses, llamados hijos de él, lo rodeó. Lo que podemos ver en los salmos cuando dice Dios entre los dioses. Cuando lo rodeó compitiendo por posición y poder. Cuando el mar es coronado por él, el mar también significa caos, y se le otorga un palacio, Baal se levanta y mata a Mar, o sea, Yam, que es el mar, tomando el lugar de Mar como altísimo sobre los otros dioses, excepto él, se constituyó un templo y se celebra una fiesta. Así que algo parecido a el cruce de Mar Rojo, matan el mar, que es cuando lo dividen, que es caos, y entonces construyen el tabernáculo, que es el templo, y la nación de Israel. ¿Okay? Es más o menos los mismos ciclos. El nombre de Baal Zafón. ¿Ok? Este es bien importante. Baal Zafón. Esto es tan importante, hermano, porque necesitamos conocer estas cosas, por favor. Nunca aparece en textos mitológicos descubiertos en Ugarit. En cambio, aparece en guías de rituales y en cartas, donde se utiliza para diferenciar esta forma de Baal de otros como Baal Ugarit. Así que había Baal Ugarit, Baal Zafón, etc. Porque dependiendo del lugar. Ahora, algo bien interesante. Sumamente interesante. Y algo que yo enseñé hace varios años atrás. Que en el cruce del Mar Rojo había un monte donde había un templo donde se le adoraba un Baal. Había un Baal. Así que primero hablemos de esto. Hablamos acerca de del templo en Jebel Acra y Ugarit. ¿Ok? Se sabe que Baal Zafón fue adorado en Tiro y en Cartago y sirvió como el dios principal de la colonia de Tafnes, que es donde lo que estamos viendo aquí, más o menos llegando al delta de Egipto. Así que habían diferentes Baales. Jebel Acra, que esto está al sur de Arabia, y desde Ugarit es que está corriendo esta tradición. En Egipto, estamos viendo aquí que había un Baal Zafón que era equivalente al dios Amón. Este es el lugar en Ugarit donde encontraron Ras Shamra, donde encontraron estas tablillas y donde comenzó toda esta revolución del siglo XIX para acá. Ahora miren esto, estamos viendo el sur de Arabia, estamos viendo el cruce, uno de los cruces o las teorías de cruce tradicional de los egipcios, y miren en el medio que hay un triángulo azul, ¿lo están viendo?
Ese triángulo azul identifica como un islote que estaba al otro lado del cruce del Mar Rojo. O sea que cuando los hebreos cruzaron el Mar Rojo, ellos podían mirar de frente y a su mano derecha un templo de Baal-Zafón. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Baal-Zafón, su jurisdicción era ese cruce, el Eterno vino y le rompió la jurisdicción cuando abrió el Mar Rojo, y los hebreos cruzaron al frente de Baal y Baal no pudo hacer nada. Míralo aquí más claro. Míralo aquí, donde dice Camp 8 Days. ¿Lo están viendo? Ahí donde, una de las teorías que donde ocurrió el cruce del Mar Rojo, y están viendo ahí en blanco a mano derecha que dice Baal-Zafón, es una montaña, ok, es Mount Tiran. Así que los hebreos cruzaron literalmente mirando eso de frente. Míralo ahí más cerca. ¿Lo están viendo? Donde dice 5 kilómetros. Ok, ese es el cruce de Mar Rojo. Tradicionalmente, siempre estoy hablando de esto. Términos académicos, tenemos que ser bien responsables. Pero mira entonces, Baal-Zafón está casi al frente cuando ellos estaban cruzando. ¿Qué quiere decir esto? Que Baal-Zafón fue avergonzado porque el Dios de Israel se convirtió en el verdadero Dios de la tormenta, en el verdadero, el que cabalga sobre las nubes. Gracias por su emoción. Ok, este libro, jóvenes, este libro es otra cosa. Este libro es otra cosa. El diccionario de deidades y demonios de la Biblia. ¿Qué le pasa al pastor Walter? En la semana pasada está hablando de monstruos, leviatanes, dragones, y ahora este maravilloso diccionario de deidades y demonios. He needs help. Ok. Cita este diccionario hablando acerca de Baal, de este dios de la tormenta ugarítico, o de Canaán, porque estaba en los dos lugares. Nace en Ugarit y lo estamos viendo en Canaán. Su posición elevada se muestra en su poder sobre las nubes y tormentas y relámpagos, y se manifiesta en su voz atronadora como el dios del viento y el clima. Baal dispensa rocío, lluvia, nieve y consiguiente fertilidad del suelo. El gobierno de Baal garantiza el retorno anual de la vegetación, ve los ciclos del año. Como el dios desaparece en el inframundo, regresa en el otoño, así la vegetación muere y resucita con esto es lo que se llama el ciclo de Baal. Ahora, en estos textos mitológicos de Ras Shamra, que es lo que te estoy diciendo que se consiguió aquí en este lugar, ok, una vez más, mira dónde está Ras Shamra. Este es el lugar que te estoy hablando. Ok, en estos textos mitológicos de Ras Shamra contienen más de 500 referencias a Baal. Nos ayudan a delinear la provincia particular del dios o de dónde proviene. Los mitos, estoy citando este diccionario, los mitos cuentan cómo obtuvo el gobierno real y reina como rey. Ahora, cuando tú lees literatura que viene de estas tablillas, KTU, lo que significa es Keila Alphabetisch Text aus Ugarit, o que viene del alfabeto, son textos del alfabeto ugarítico, y eso pues está en alemán, si no me equivoco. La colección estándar de este material ugarítico. También se le llama soberano, se le llama Dios, se le llama rey, se le llama el que está sobre su trono real, se le llama su soberanía. Y todo esto, hermano, habla acerca de la elevación y la importancia de esta deidad. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero decirles a ustedes. Este artículo, que lo estoy dejando completo aquí para que, bueno, te digo, los que están suscritos en mi página lo puedan bajar y lo puedan estudiar. Este artículo es de 1942, pero habla acerca de lo que ocurrió en el 1928. Y es acerca de los descubrimientos de lo que te acabo de decir, de los descubrimientos de Ras Shamra y lo que significa para entender la Biblia, culturas cananeas, costumbres cananeas que encontramos en la Biblia,
palabras extrañas en el hebreo que solamente a través de cultura ugarítica y cananea podemos entender, etc. Así que todo esto se lo voy a dejar aquí. Aquí está todo este artículo, hermano, léalo. Hermano, es rico en información y les va a ayudar no mucho, sino un montón. ¿Ok? Ok. Los mitos del dios cananeo, este dios de la tormenta, Baal, entonces proporcionan un trasfondo importante para comprender la cosmovisión cultural del hebreo y el cananeo en el mensaje del Salmo 104 y del Salmo 29. Que muchos creen en forma exagerada que es una adaptación de literatura netamente cananea. Vamos a ver este Salmo 29. Tributar a Yahweh con, oh hijos de los poderosos, dar a Yahweh la gloria y el poder, dar a Yahweh la gloria debida a su nombre, adorar a Yahweh en la hermosura de la santidad, voz de Yahweh sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Yahweh sobre las muchas aguas, voz de Yahweh con potencia, voz de Yahweh con gloria, voz de Yahweh que quebranta los cedros, quebrantó Yahweh los cedros del Líbano. Acuérdate que aquí está una de las claves, voz, porque una de las cosas que distinguía el Dios de la tormenta era la voz de trueno, la voz de trueno. ¿Ok? Y mira lo que está ocurriendo aquí en este Salmo 29. Voz de Yahweh que quebranta cedro, quebranta Líbano. Los hizo saltar como becerro al Líbano, al Sirión, como hijos de búfalo. Voz de Yahweh que derrama llamas de fuego. Voz de Yahweh que hace temblar el desierto. Y así sucesivamente, hermano. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la voz esa fuerte, como trueno, que era una distinción del dios del trueno en la cultura o en la religión cananea. Así que todo este contraste es importante entenderlo. Acuérdate que tanto el hebreo como el cananeo, el ugarítico, ahora tienen una cosmovisión compartida, ¿ok? Entonces la gente comienza a decir, no, que los hebreos se lo copiaron, eso no ocurrió nada. Y todo es porque no estudiamos en contraste. Todo es porque no comparamos en contraste. Estudiamos con la intención de minimizar y traer al piso la fe hebrea y la Biblia, cuando no es así. Así que vamos a estar viendo con la referencia de una deidad que da voz en forma de trueno, como te acabo de decir. Y por ahí algo más interesante que quiero compartir contigo. Porque esta es una distinción del dios de la tormenta. Esta es una distinción del dios de la tormenta, que es lo que se llama esta voz de trueno. Es una distinción. Pero hay otra cosa interesante. Y es lo siguiente. El Salmo 29 se refiere a la voz del Señor en el hebreo 7 veces. Lo que puede aludir a los proverbiales 7 truenos y relámpagos de Baal. Hermano, cuando yo vi esto, yo dije, en serio, se refiere, o sea, que hay 7 versos. Yo de verdad conté las veces que lo menciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi más de 7. Pero entiendo lo que posiblemente lo que quiere decir es en los versos. Bueno, aquí veo 8. Aunque hay una literatura antigua que dice que son 7 relámpagos que funcionan como 8. Interesante. Pero bottom line, mira lo que dice aquí la literatura, porque es bien, me pareció curioso, más otra cosa que le conseguí aquí. Que entonces Salmo 29 se refiere 7 veces a la voz del Señor, lo que puede aludir a los 7 truenos y relámpagos de Baal. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, vamos a ver algo. Cuando hablamos acerca de los 7 relámpagos que salen de la mano de Baal, nos ponemos a pensar que en el Apocalipsis 17:9 dice
Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay mucha interpretación acerca de esto. Pero una de las interpretaciones es sabiduría del hombre, literalmente. Otra de interpretación es sabiduría sobre Jerusalén, sabiduría sobre Babilonia, sabiduría sobre Roma, etc. Usted no se imagina. Pero mira qué interesante. Leviatán era la bestia también, mitológica, y tenía tradicional 7 cabezas, porque en todo, en forma general, todos estos monstruos lo que representan una sola cosa, caos. Pero entonces, vemos entonces en un cilindro acadio, 2300 años antes de Cristo, estamos viendo cómo los dioses pelean con Leviatán, que es el monstruo de 7 cabezas. ¿Lo están viendo ahí? 7 cabezas. Así que se dice entonces que Baal, este dios de la tormenta, tenía 7 relámpagos. Posiblemente será un relámpago para matar cada cabeza de Leviatán. En este artículo, Echoes of Baal's 7 Thunders and Lightnings, estamos viendo aquí una explicación bastante profunda, y aquí también se lo estoy dando, acerca de los 7 relámpagos de Baal. Que de hecho, 7, entonces Leviatán representa el caos, donde tenemos como el Eterno cuando vence el caos en la creación, termina con ¿cuántos días? 7. Las imágenes a lo largo de estos versículos describen una poderosa tormenta que se forma sobre las aguas del mar Mediterráneo, barre tierra adentro a través de las montañas boscosas del Líbano en el norte y avanza hacia el desierto de Cádiz. Lo que hay, hermano, una tormenta que el que estaba allí piensa que es el mundo entero que está bajo esa tormenta. Todas estas imágenes, hermano, ¿por qué el Eterno escoge manifestarse de esta forma? Porque todas estas imágenes tenían un contexto religioso, que es lo que pudiéramos decir el contexto espiritual de las cosas, del Mar Rojo, el contexto espiritual del Sinaí, etc. Estudiamos también de Edwin Kingsbury la teofanía de la montaña. Y este fue el primer artículo que leí junto con otro material que me ayudó a entrar a profundizar cuál es el propósito de la teofanía de la montaña. También se lo estoy dejando aquí a ustedes para que lo lean. Ahora, habiendo dicho esto, hermano, vamos a leer el Salmo 74. Y mientras leamos este salmo, quiero que usted tenga, quiero que usted tenga en su mente todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Mientras leemos este salmo y otros textos que lo voy a leer. ¿Ok? De la Biblia textual, Salmo 74. Oh Elohim, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu heredad, y de este monte Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos hacia esta ruina perpetua y considera todo el mal que hizo el enemigo en el santuario. Tus adversarios vociferan en medio de tu lugar de reunión. Pusieron sus propios estandartes por divisa. Se asemejan a los que alzan el hacha con la en la espesura del bosque. Y ahora con hachas y con mazos hacen trizas sus entalladuras. Han prendido fuego a tu santuario y hasta los cimientos profanaron la morada de tu nombre. Ahí está hablando acerca del caos en el templo, porque el templo representa una forma concreta de Dios comunicar al hombre cómo debe de ser el concepto orden, armonía, para que todo funcione y la vida y el planeta sea un huerto en Edén para el hombre. Ese es otro tema. Y han prendido fuego a su santuario y hasta los cimientos profanaron la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez, y quemaron todas las sinagogas de Dios en la tierra.
No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo Elohim seguirá enfrentándonos el adversario? ¿Seguirá blasfemando tu nombre por siempre? ¿Por qué retraes tu mano? Sí, tu diestra, extiéndela y destrúyelos. Con todo Elohim, mi rey, desde antaño, que opera salvación en la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, o sea, tú quebrantaste, rompiste el caos, porque el mar es igual a caos. Yam en hebreo es igual a caos. Quebrantaste en las aguas las cabezas de los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste la fuente y el torrente. Tú secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuyo es la noche. O sea que Él gobierna el sol y la luna. Tú estableciste las luminarias y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Esa es la función de la deidad Baal en Ugarit y en Canaán. Ahora este salmo se lo está dando a Yahweh, el Dios de Israel. Tú hiciste el verano y el invierno, que es el ciclo de Baal, donde ellos decían que cuando él moría y entonces resucitaba en la primavera y moría entonces en el otoño. Acuérdate de cuando el enemigo ha injuriado a Yahweh y como un pueblo vil ha blasfemado tu nombre. No entregues el alma de tu torto a la bestia salvaje. No te olvides para siempre de la congregación de tus afligidos. Considera atentamente el pacto, porque los lugares oscuros de la tierra están llenos de moradas de violencia. No permitas que el oprimido se vuelva avergonzado. Haz que los afligidos y los menesterosos alaben tu nombre. Levántate, oh Elohim, y sustenta tu propia causa. Acuérdate de cómo el vil te injuria cada día. No olvides el vocerío de tus adversarios, el tumulto de los que se levantan contra ti, que sube de continuo. Y todo esto, hermano, tenemos que leerlo en el contexto que les estoy enseñando hoy, literatura ugarítica. Así que leamos un poquito de Baal en la Biblia, porque lo hemos visto, nosotros mismos hemos leído todas estas frases de Baal. Nosotros hemos visto estas frases de Baal. Nosotros hemos leído y hemos visto Baal en diferentes narrativas en las Escrituras. Al entrar en Canaán, Yahweh dio instrucciones específicas a los israelitas para que destruyeran todos los lugares donde adoraban los cananeos, junto a sus altares e imágenes. Referencia de Deuteronomio capítulo 12, versos de 1 al 7. Debían destruir los nombres, o sea, borrar los nombres de los ídolos extranjeros y reemplazarlos con el nombre y la habitación de Yahweh. Y mientras estamos haciendo estos contrastes, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo estos dioses, estamos borrando estos dioses o poniéndolos en su lugar dentro de la mitología y la imaginación cultural de estas naciones, y dejando a Yahweh solo como el Dios único y verdadero. Eso es lo que estamos haciendo. Dios les advirtió entonces: mirad que vuestro corazón no se ha engañado y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoráis. Así que mucha gente que entra en estudiar todas estas cosas académicas, hermano, y comienza a estudiar todo esto, arqueología y antropología, muchos se han desviado y ¿saben qué? Pecaron violando la advertencia que el Eterno le dio al pueblo de Israel al entrar en Canaán. Es fácil tú adorar al Señor en tu comunidad, donde solamente se exalta a Yurjebabe, al Eterno Hashem. Pero tú tratas de serle fiel al Dios de Israel en medio de un lugar donde hay un montón de altares y diferentes dioses. Por eso tú y yo, aunque entramos a estudiar todas estas cosas, nuestra fe se pule y siempre eso es lo que vamos a promover. Porque el hombre con todo este conocimiento, pero si tú le quitas fe y esperanza, se convierte literalmente en los huesos secos de Israel. Y no me hagas entrar ahí, porque ese es el tema de que voy a estar predicando la semana que viene. Gracias. En la Biblia Baal se usa entonces como el nombre de una deidad específica y como un término genérico para múltiples ídolos adorados por el Israel apóstata. También se usó junto con nombres y lugares de ciudades como Baal Hermón, Baal Zafón, indicando manifestaciones de la única deidad adorada en una variedad de diferentes situaciones o condiciones cananeas. Simplemente hablando, ¿verdad? En Canaán, Baal estaba por todas partes, era el dios principal de la tierra. Sin embargo, volverse a otros dioses en adoración es exactamente lo que hicieron los israelitas una y otra vez.
Así que tan pronto como la gente se estableció en Canaán, comenzaron a adoptar la adoración de Baal en su cultura. El libro de Jueces describe este ciclo de idolatría bajo sucesivos líderes. En el siglo 9 antes de Cristo, Elías, si ustedes lo saben, luchó contra la adoración desenfrenada de Baal en todo Israel. Y esto lo encontramos en 1 Reyes capítulo 18. En el siglo 7, 8, Osea condenó la intimidad adúltera que tanto Judá como Israel tenían con Baal. Y en el siglo 7, Jeremías luchó contra una infestación de Baal. La adoración a Baal fue tan cancerosa a lo largo de la historia de Israel que Yahweh tendría que intervenir periódicamente con demostraciones dramáticas de autoridad para detener la infección que contaminaba la congregación del Señor. Liberaciones milagrosas de Gedeón, de los madianitas amantes de Baal, y el encuentro de Elías con los profetas de Baal son solamente un par de ejemplos de la polémica del mundo real de Yahvé contra Baal. Pero las batallas físicas y las señales y prodigios milagrosos no solo son la única forma en que Dios hizo la guerra contra Baal en la antigua Canaán. También utilizó historia, la imagen, la metáfora y la imaginación literaria que en muchas ocasiones yo utilizo como contexto para explicar conceptos. Vamos a leer entonces también Isaías 44. Vamos a seguir viendo el trasfondo de la mentalidad cananea ugarítica en toda esta literatura. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay, repite conmigo, fuera de mí no hay Dios. Muy bien. ¿Y quién proclamará lo venidero y declarará y pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír de la antigüedad, no te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes, de tallas, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí, todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y se avergonzarán a una más. Yo soy Yahweh, Hashem, el Eterno, Elohim, Adonai, Yahvé. Tú, Elohim, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Wow. ¿Usted está viendo eso? ¿Usted está viendo cómo estoy terminando esta enseñanza con las declaraciones del Eterno diciendo, ¿sabe qué? Te dije que no te metieras con esos dioses y te metiste. Te pusiste a estudiar todas estas cosas y saliste negándome. Es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Veamos algunos salmos aquí. Salmo 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Salmo 95:3. Porque Yahweh es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 96:4. Porque grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahweh hizo los cielos. Salmo 97:7. Avergüéncese todos los que sirven imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Salmo 97:9. Porque tú, Yahweh, eres excelso, aleluya, sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. El Salmo 135:5. Porque yo sé que Yahweh es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Así que cerramos con esto. Estas manifestaciones son el reclamo de Yahweh de ser el único Dios verdadero. En esa convicción envía a los hebreos a borrar todo nombre de dioses cuando entren en la tierra prometida. Amado, espero que esta enseñanza, Teofanía de la Tormenta, les haya ayudado. El contexto de la literatura ugarítica para comprender la manifestación y el mensaje del Dios de Israel
en el Sinaí. Gracias por estar conmigo, hermano. Gracias por apoyarme. Gracias por lo que me auspicia mi página a través de la suscripción mensual en la sección avanzado. Y a cada uno de ustedes que comparten también mi página en YouTube. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Espero que esta enseñanza les haya ayudado a conocer al Dios de Israel. ¿Y por qué Él se manifestó como la teofanía en la tormenta? Señor te bendiga y Señor te guarde. Shalom.